Ahora tenemos la cesión mercantil, que se regula en el artículo 2 del Código de Comercio. Su concepto es que el contrato es por el cual el acreedor transfiere a otro los derechos que tenga con su deudor. Como sujetos contratantes tenemos al cedente, al cesionario y al deudor. Como objeto real tenemos que es la transmisión, como objeto jurídico es la transmisión de la titularidad del derecho. Como objeto material, la transmisión, como objeto jurídico es la transmisión de la titularidad del derecho. Como objeto material es que se ceda. Como clasificación de este contrato tenemos que es relativo de derechos, nominado, consensuado. Como objeto material es lo que se cede. Como clasificación de este contrato tenemos que es relativo de derechos, nominado, consensuado, bilateral. Como elementos esenciales tenemos que debe ser consentimiento y el objeto. Como elementos de validez encontramos la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud y la forma. En las clases tenemos que es clase de tipo oneroso, gratuito, absoluto, y los tipos tenemos que es de crédito, no endosables, de cartera, de contrato y de títulos de crédito. Como modalidades tenemos que es de garantía de existencia, de solvencia total o parcial. Como características tenemos que este es un contrato consensuado, bilateral, oneroso, principal, traslativo o abstracto. Como derecho de los contratantes tenemos que el cesionario exige el crédito, las garantías, los intereses, cobra preferencias y excedentes. El cedente cobra el precio, exige el respeto, no garantiza solvencia, que es lo único que los diferencia uno y a otro. Como obligaciones del contrato tenemos que el cedente se encarga de entregar el título, garantizar la existencia, no perjudicar y notificar al deudor. El cesionario se encarga de pagar el precio y respetar lo pactado. Como formas de extinción tenemos la nulidad de la cesión, el pago al cesionario, la extensión del crédito o la revocación del crédito. Por otro lado, tenemos el contrato de fianzas, que es de su fundamento legal lo encontramos en el artículo 2794 al 2855 del Código Civil Federal. Su concepto es de que este contrato es por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Como sujetos contratantes tenemos al fiador, al acreedor y al fiado. Como objeto real tenemos la garantización del pago. Como objeto jurídico tenemos la obligación y garantía. Como objeto material es la obligación principal que se está garantizando. Y la clasificación tenemos que es un contrato accesorio, unilateral, gratuito, oneroso, consensual o de garantía. Como elementos esenciales tenemos el consentimiento, el objeto y la causa. Como elementos de validez es la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud y la forma. Como clases tenemos que es un contrato civil, puede ser un contrato civil, mercantil, bancario, fiscal, administrativo, entre algunos otros. Los tipos es que es un contrato simple, solidario, limitado a plazo o ilimitado o por tiempo indefinido también. Las modalidades es que debe ser consensual, accesorio, subsidiario, unilateral, gratuito u oneroso, no traslativo o intuitivo personal. Como características tenemos que se encuentra. Como características encontramos que es un contrato consensual, accesorio, subsidiario, unilateral, gratuito, oneroso o traslativo. Y como derechos de los contratantes los del fiador. Como derechos de los contratantes es el beneficio de orden, de exclusión, exigir contra las garantías y el acreedor se encarga de exigir el pago, no ejecutar al primer deudor y conservar las acciones. Como obligaciones de los contratantes tenemos los del fiador, que es pagar
hasta cualquier límite, hasta saldar el adeudo, y el acreedor es de dar y recibir, subrogar, no perjudicar. Y como formas de extinción tenemos que es el pago por el fiador, la extinción de obligaciones principales o el vencimiento de plazo o la prescripción de este mismo. También tenemos el contrato de seguros, que este lo regula el artículo 1 de la Ley de Contratos de Seguros. Como concepto tenemos que es un contrato por el cual la empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir algún daño o pagar una suma de dinero al verificar que pasa alguna eventualidad o algún siniestro esté previsto en el contrato. Como sujetos contratantes tenemos al asegurador, al contratante, y al asegurado, el beneficiario. Como objeto real tenemos que pues se asume el riesgo. Como objeto jurídico es la creación de derechos y obligaciones recíprocas, principalmente como la transmisión del riesgo de patrimonio del asegurado al de la aseguradora. Como objeto material tenemos que es el riesgo. Como clasificaciones tenemos que es de prevención, nominado, consensual, de empresa, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo o aleatorio. Como elementos esenciales tenemos que es el consentimiento, la prima o el interés asegurable. Como elementos de validez tenemos la capacidad, la ausencia de vicios, licitud y la forma. Las clases es que es un contrato contra daños o contra personas. Los tipos es que es un contrato de incendio, transportes, responsabilidad civil, de robo, entre algunas otras. También puede ser de personas, vida, accidentes personales o de salud. Las modalidades es que es a primer riesgo, a valor real, con deducible, cosa asegurada o resguardo, entre algunas otras. Las características es que es un contrato consensual, bilateral, oneroso, principal, traslativo, sucesivo, aleatorio, indemnizatorio. En daños puede conllevar varios. También como derechos de los contratantes puede llevar varios, a que tienen derecho a exigir la póliza y sus anexos, solicitar recertificación, designar y cambiar libremente a los beneficiarios cuando gusten, cancelar el contrato anticipadamente y cobrar la indemnización en caso de algún siniestro o algún daño. Como obligaciones de los contratantes tenemos que declarar los hechos importantes para la apariencia del riesgo y para tener notificado, pagar la prima en los plazos convenidos y comunicar las agregaciones esenciales del riesgo o dar aviso de algún siniestro y tomar las medidas necesarias para atenuar y prevenir algún daño. Como formas de extinción tenemos el vencimiento de plazo, la falta de pago de prima del siniestro total o la nulidad de este. También encontramos el contrato de arrendamiento, que se fundamenta en los artículos 2398 al 2496 del Código Federal. Como concepto tenemos que es un contrato que el cual una persona denominada arrendador concede a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de un bien a cambio de un pago de renta. Como sujetos contratantes tenemos al arrendador y al arrendatario. El objeto real es dar el uso del bien y como